Me llamo Amalia Quintero. A mis 68 años, había construido una vida de ritmos constantes, trabajando en servicios comunitarios durante la mayor parte de mi carrera, cargando con el orgullo silencioso de haber criado sola a mi hija, Florencia. Ella había sido mi ancla en las tormentas, inteligente, ambiciosa y, por un tiempo, la razón por la que creía que todos mis sacrificios valían la pena. Pero últimamente, la niña que conocía parecía desvanecerse ante mis ojos. Durante semanas, su rostro se volvió pálido, su figura se adelgazó, y sus ojos parecían huecos, como si las sombras vivieran dentro de ellos. Se quejaba de cansancio, saltaba comidas y vagaba por las conversaciones como si no estuviera realmente ahí. La preocupación me carcomía hasta que no pude ignorarla más. Así que, una mañana gris, la llevé al hospital regional en Guadalajara, convencida de que unas pruebas y la mano cuidadosa de un médico nos darían claridad. La sala de espera zumbaba con cuerpos inquietos, el aire impregnado de un olor punzante a desinfectante. Florencia estaba sentada a mi lado, encorvada, con los dedos entrelazados. Yo llenaba el silencio hojeando una revista vieja, intentando mantener el miedo a raya. Cuando la enfermera llamó su nombre, se levantó sin decir palabra y desapareció por las puertas dobles. Esperaba quedarme allí hasta que terminara la consulta, preparándome para una receta o tal vez una referencia a un especialista. Pero minutos después, una enfermera tocó mi hombro y dijo suavemente: «Señora Quintero, el doctor quiere hablar con usted». Mi pulso se aceleró mientras la seguía por el pasillo iluminado por fluorescentes. La doctora Vargas, una mujer de unos 60 años con el cabello plateado, recogido con cuidado, me esperaba en una pequeña oficina llena de gráficos y fotos desvaídas. Me hizo un gesto para que me sentara. Sus ojos reflejaban amabilidad, pero también inquietud. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Amalia, los registros de su hija no encajan. Hace 3 años, bajo otro nombre, fue atendida aquí. No puedo decir más, pero tenga cuidado». Sus palabras cayeron como hielo en mi pecho. La miré, intentando reconciliar a la frágil mujer en la sala contigua con la historia secreta que la doctora insinuaba. Mi respiración se entrecortó mientras las preguntas se agolpaban, pero la doctora Vargas solo negó con la cabeza, como si ya hubiera dicho demasiado. Regresé al pasillo tambaleándome, el aire estéril oprimiéndome, mi mente girando entre confusión y temor. Al llegar a la sala de espera, me di cuenta de que ya no podía aferrarme a la imagen de la hija que creía conocer. Era hora de mirar atrás y recordar quién había sido Florencia en realidad. Cuando Florencia era adolescente, tenía un brillo que captaba la atención de todos. Era de esas estudiantes que podían encantar a un salón entero y aún así salir con las mejores calificaciones. Sus maestros alababan su determinación, y las cartas de becas se apilaban en nuestra mesa de cocina en Tepatitlán. Recuerdo haberla visto cruzar el escenario en su graduación de preparatoria, con la borla balanceándose, su sonrisa radiante, y pensé: esta niña llegará más lejos de lo que yo jamás soñé para mí. Pero incluso entonces, había momentos que me inquietaban. A Florencia le gustaba encontrar atajos. Si podía negociar para evitar una tarea, lo hacía. Si el encanto podía reemplazar el esfuerzo, se apoyaba en el encanto. Lo descarté como astucia, una habilidad de super VIP que debió heredar de mí. Me dije que lo superaría con el tiempo. A los 23, se paró frente al altar con Gabriel Montes, un hombre de una familia conocida por su respetabilidad y recursos en Querétaro. Los Montes tenían propiedades en la ciudad, formaban parte de juntas de caridad y hablaban con la seguridad tranquila de quienes nunca han preocupado por la renta o las deudas. Cuando Florencia se casó con esa familia, la gente decía que había hecho un buen matrimonio. Yo estaba de acuerdo. Pensé que había encontrado estabilidad, una familia que la anclaría de una manera que yo nunca pude. Sin embargo,
Una sombra de inquietud me seguía incluso durante la recepción de la boda. Noté cómo los ojos de Florencia no se posaban en Gabriel, sino en el collar de reliquia que llevaba su suegra, o cómo me insistía en que notara la hacienda de los Montes más que los votos mismos. Aún así, dejé que la inquietud se disolviera en orgullo. Mi hija había triunfado, me dije. Luego, casi sin previo aviso, todo se derrumbó. Un año después, Florencia cortó todos los lazos con la familia de Gabriel. Llegó a casa furiosa, diciendo que la habían tratado con crueldad, que la menospreciaban, que intentaban controlarla. Nunca dudé de su historia. La abracé mientras lloraba, maldiciendo a los Montes por su arrogancia. Solo ahora, sentada en esa sala de espera del hospital años después, me pregunto si ignoré todas las señales de advertencia. Y mientras las preguntas se acumulaban, mi memoria me llevó a las grietas que comenzaron a aparecer en su matrimonio. Cuando el matrimonio de Florencia empezó a desmoronarse, solo lo vi desde su perspectiva. Vino a mí con las manos temblorosas y la voz quebrada, contándome que la familia de Gabriel intentaba controlar cada uno de sus movimientos. Según ella, cuestionaban cómo gastaba el dinero, criticaban su guardarropa, incluso hacían comentarios sobre cuándo debería darles nietos. La creí sin dudar. Yo había librado mis propias batallas por la independencia, y la idea de que mi hija estuviera acorralada por una familia rica y prejuiciosa me llenaba de rabia. Pero en el pueblo, los murmullos contaban una historia diferente. En las comidas parroquiales o en el mercado de San Miguel de Allende, escuchaba fragmentos, preguntas sobre dinero desaparecido, rumores sobre objetos valiosos que se esfumaban de la casa de los Montes. La gente bajaba la voz cuando pasaba, sus ojos brillando con lástima o curiosidad. Me decía que era chisme de pueblo, del tipo que crece sin hechos. Aún así, no podía evitar el pinchazo de duda que se colaba en los bordes de mi confianza. Florencia me aseguró que estaba en la ruina después de la separación, que no le habían dejado más que su ropa y un coche destartalado. Sin embargo, poco después, apareció en mi casa con una bolsa de mano nueva, de esas que sabía que costaban más que un mes de renta. Otra semana. Tenía un collar que dijo que era un regalo de una amiga. Noté cómo esquivaba mis preguntas, cambiando de tema o mostrando una sonrisa lo bastante afilada como para cortar. A pesar de la inquietud, me mantuve a su lado. Corté lazos con los Montes, rechacé sus llamadas y bloqueé su versión de los hechos. Mi lealtad era para Florencia. Era mi hija, mi única familia, y no podía soportar la idea de elegir a alguien más por encima de ella. Ahora, mirando hacia atrás, veo lo bien que encajaba su historia, lo cuidadosamente que me mantuvo de su lado, y sin embargo, esas inconsistencias, los lujos repentinos, los tonos defensivos permanecen en mi memoria como piezas de un rompecabezas que nunca armé. Me hace preguntarme si los murmullos que ignoré eran más que solo chismes maliciosos. Tal vez eran advertencias, y yo les di la espalda. Y con ese pensamiento, recuerdo las primeras grietas que vi en su vida después de que regresó a casa. Tras la advertencia de la doctora, empecé a ver a Florencia con otros ojos. Lo que antes parecía una enfermedad comenzó a sentirse como una máscara cambiante. Algunas mañanas apenas podía levantarse de la cama, con la voz débil y los pasos arrastrados, como si su cuerpo cargara pesos invisibles. Pero luego, sin explicación, la sorprendía por la noche moviéndose por la cocina con energía, los ojos alerta, como si la debilidad se hubiera borrado. Al principio, me dije que la recuperación podía venir en oleadas. Había leído que las enfermedades a menudo fluctúan, que algunos días son mejores que otros, pero los cambios en su energía parecían demasiado repentinos, demasiado precisos, como si estuvieran calculados para lo que yo podía o no podía ver. En la casa, pequeñas cosas comenzaron a desaparecer. Un par de aretes que guardaba en mi cómoda, dinero en efectivo de mi cartera que estaba segura de haber guardado. Florencia lo descartaba cuando preguntaba,
diciendo que debía estar olvidando cosas, que la edad juega trucos con la memoria. Sonreía al decirlo, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. En cambio, tenía el mismo filo que recordaba de años atrás, cuando explicó la bolsa nueva después de su separación de Gabriel. Los viejos murmullos que había enterrado resurgieron, mezclados con la advertencia de la doctora. Por primera vez, comencé a escribir todo en una libreta pequeña que escondía bajo mi colchón. Anoté cuando Florencia decía que estaba demasiado débil para comer y cuando luego salía por horas. Registré qué desaparecía, con qué frecuencia y qué excusa daba. Cada entrada apretaba el nudo en mi estómago. Aún con las pruebas acumulándose en mi propia letra, luchaba con la culpa. Era mi hija. Había pasado mi vida protegiéndola, creyendo en ella, luchando por ella contra un mundo que a menudo parecía ansioso por juzgar, pensar que podría estar fingiendo su fragilidad, usando mi amor como cobertura para algo más oscuro. Se sentía como una traición que no estaba lista para enfrentar. Pero la negación no podía borrar la inquietud. Cada mirada a sus mejillas hundidas, cada estallido repentino de fuerza, cada billete o joya perdida profundizaba la sombra entre nosotras, y con cada nota que escribía, sentía que me acercaba a una verdad que había rehusado ver. Hasta que el pasado mismo comenzó a exigir respuestas, no podía seguir descansando solo con el susurro de la doctora atormentándome. La duda pesaba demasiado en mi pecho. Así que una mañana regresé al hospital en Guadalajara, diciéndole a Florencia que tenía mandados que hacer. Mis palmas estaban húmedas mientras firmaba en la oficina de registros médicos. Mi voz firme, aunque mis entrañas se retorcían. Pedí información bajo el nombre de casada de Florencia Montes. El empleado regresó con un expediente delgado. Lo abrí en un escritorio en la esquina, mi corazón latiendo más fuerte con cada página. Ahí estaba registros de admisión de hace 3 años. Pero no era solo un expediente médico. Estaba cruzado con documentación policial. Leí la declaración jurada de Gabriel Montes, su letra clara y firme, cheques falsificados, fondos desaparecidos, reliquias empeñadas. Su familia había acusado a Florencia de desviar miles de pesos a través de sus cuentas, vender objetos que pertenecían a su abuela, incluso manipular a Gabriel con enfermedades fingidas para obtener más dinero. Seguí las firmas en la denuncia, atónita al ver cuán claras habían sido las acusaciones, cuán públicamente documentadas. No eran rumores, no era malicia de pueblo, era un hecho, sentado en mis manos como un peso demasiado grande para cargar. Sentí la traición cortando en ambos sentidos por Florencia, por tejer mentiras que tragué enteras, y por mí misma. Por defenderla tan ciegamente, había dado la espalda a los Montes, convencida de que eran crueles, cuando todo el tiempo me habían estado advirtiendo de la verdad que me negué a enfrentar. Cerrando el expediente, me quedé inmóvil por un largo rato. Una enfermera pasó, lanzándome una mirada curiosa, pero no pude levantar los ojos. Todo lo que podía pensar era en la hija que crié, la niña que defendí, la mujer que se paró frente a mí llorando que había sido agraviada. Cuando finalmente me puse de pie, una resolución se endureció en mí. No podía quedarme paralizada en la duda. Si Florencia había construido su vida sobre mentiras, entonces tenía que descubrir toda la verdad, sin importar cuánto me destrozara. Salí del hospital con las imágenes del expediente grabadas en mi memoria, decidida a profundizar más, incluso si eso significaba derribar lo que quedaba del vínculo entre nosotras, en casa. Esa determinación me empujó hacia su habitación, donde los secretos del presente esperaban ser encontrados. La decisión de revisar la habitación de Florencia vino después de una noche de caminar sin descanso. Los registros del hospital me habían perturbado tanto que ya no podía mirarla sin preguntarme qué más escondía. Cuando finalmente se quedó dormida en una de sus largas siestas de la tarde, me deslicé por el pasillo y empujé la puerta de su cuarto. Su habitación olía ligeramente a perfume,
mezclado con algo metálico, como monedas viejas. Abrí los cajones con cuidado, tratando de no alterar el orden. Bajo una pila de bufandas, encontré el primer papel, un recibo de empeño con fecha de hace apenas 2 semanas. Mi estómago se apretó al leer la descripción del artículo pulsera de oro. Seguí buscando y descubrí 2 recibos más, cada uno ligado a objetos que reconocí de mi propia caja de joyas. En la parte trasera de su closet, escondido dentro de una caja de zapatos vieja, descubrí un fajo de billetes atado con una liga. La vista me cerró la garganta. Florencia no tenía trabajo, ni ingresos estables. Y aún así, aquí había prueba de dinero entrando, silencioso y oculto. Era el mismo patrón que recordaba de su matrimonio la aparición repentina de bolsas caras. El collar, que llamó un regalo de una amiga. Había ignorado las inconsistencias entonces. Ahora podía ver el rastro con claridad, su enfermedad, las mejillas hundidas, los ojos apagados. Las manos temblorosas parecía parte de una actuación, una máscara diseñada para evitar que cuestionara a dónde iba, qué hacía. Al atraer mi compasión, se compraba cobertura para continuar con sus planes, y yo había estado cayendo en eso otra vez. Me senté en el borde de su cama, los recibos de empeño temblando en mis manos. Confrontarla ahora podría empujarla a mentir más, a torcer la verdad hasta que dudara de mí misma otra vez. Pero esperar también tenía su riesgo, y si escalaba, deslizándose más allá de mi alcance antes de que tuviera el panorama completo. Guardé los recibos en la caja de zapatos y devolví todo como lo encontré. Por ahora, el silencio parecía la única arma que me quedaba, pero al cerrar su puerta detrás de mí, supe que la elección entre exponerla y esperar una prueba innegable se acercaba rápidamente, y llegaría a un punto crítico antes de lo que imaginaba. Esperé hasta la noche, cuando el silencio en la casa se volvió demasiado pesado para soportar. Florencia estaba sentada en la mesa de la cocina, removiendo un té que no había tocado. Su rostro pálido bajo la luz amarilla. Mi corazón latía con fuerza mientras ponía los recibos de empeño en la mesa entre nosotras. Sus ojos se posaron en ellos. Luego volvieron a mí. ¿De dónde sacaste eso?, exigió, con la voz afilada. Los encontré en tu cuarto, dije en voz baja. Son míos, Florencia, mis joyas. Me dijiste que las había perdido. Por un momento, su máscara se deslizó, y vi el cálculo en sus ojos. Luego se enderezó, alzando la voz. ¿Entonces has estado espiándome, hurgando en mis cosas? ¿Vas a creerle más a unos papeles de un empleado que a tu propia hija? Sus palabras cortaron hondo, pero me obligué a mantenerme firme. Te creí una vez antes. Te defendí contra la familia de Gabriel cuando decían lo mismo. Y ahora veo el mismo rastro en mi propia casa. Florencia empujó la silla hacia atrás, el sonido rasgando el suelo. No sabes nada. Piensas que eres tan recta. No eres nada sin mí. ¿Quién te visita? ¿Quién te necesita? Si no soy yo, te vas a quedar sola sin mí aquí. Su voz estaba llena de desafío, no de vergüenza. Quería que se derrumbara, que admitiera que estaba atrapada en un ciclo que no podía controlar. En cambio, me miró con un desprecio que la hacía parecer una extraña. El amor en mí dolía. La parte que la recordaba como niña, aferrándose a mi mano en su primer día de escuela. Pero la mujer frente a mí no tenía intención de cambiar. No estaba pidiendo perdón, me estaba retando a detenerla. Recogí los recibos de la mesa, mis manos temblando, y me di la vuelta antes de que pudiera ver las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Cuando llegué a mi cuarto, supe que la elección ya no era entre lealtad y duda. Era entre la verdad y la supervivencia. Y el siguiente paso significaba llevar todo lo que había descubierto más allá de las paredes de nuestra casa. La noche después de nuestra confrontación, me senté en mi escritorio con todo esparcido frente a mí, los recibos de empeño, los estados de cuenta bancarios y las copias de los registros del hospital que había logrado obtener. Cada pieza contaba la misma historia, un rastro de engaño que se extendía por años.
atravesando las vidas de otras personas y ahora envenenando la mía. Mis manos temblaban mientras los organizaba en una carpeta. Pero por primera vez, la niebla de la duda se disipó. A la mañana siguiente, manejé hasta la oficina del sheriff en el condado, la carpeta apretada contra mi pecho. Explicar todo se sintió como arrancarme la piel, pero desplegué las pruebas pieza por pieza hasta que la expresión del oficial pasó de escepticismo a una preocupación silenciosa. Prometió que comenzarían a investigar a Florencia de inmediato. Aún así, sabía que no podía detenerme ahí. Contacté a Gabriel Montes, con la voz temblorosa mientras le pedía que nos encontráramos. Sentada frente a él en un café tranquilo en San Miguel de Allende, finalmente escuché la historia que había ignorado años atrás. Me habló de los fondos desaparecidos, los cheques falsificados, las reliquias que se esfumaron, las mentiras que Florencia había tejido hasta que él ya no reconoció a la mujer con la que se casó. Sus palabras encajaban con los documentos en mis manos, como piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Cuando regresé a casa, Florencia estaba esperándome, con los ojos enrojecidos, la voz temblorosa. «Mamá, no puedes dejar que esto siga. No entiendes, te necesito. Sin ti, no tengo a nadie». Extendió la mano hacia mí, su tono suavizándose, la misma voz suplicante que había doblegado mi voluntad tantas veces antes. Por un segundo fugaz, el viejo instinto de protegerla tiró de mí, pero luego recordé los ojos cansados de Gabriel, las acusaciones de los Montes, los años de mentiras que habían vaciado todo entre nosotras. Retiré mi mano. «No, Florencia», dije, mi voz firme por primera vez en meses. «No voy a cubrirte más». Su expresión se endureció, y supe que la línea finalmente se había trazado. Para el final de esa semana, la investigación estaba en marcha, y me preparé para lo que vendría después, cuando el golpe en nuestra puerta cambiaría todo. El golpe llegó temprano en una mañana gris, lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Cuando abrí la puerta, 2 oficiales estaban en el porche, su presencia cargada de finalidad. Florencia apareció detrás de mí, envuelta en una cobija, con la voz débil mientras preguntaba qué pasaba. Los oficiales explicaron la orden, su tono firme pero mesurado. Florencia se llevó la mano al pecho, deslizándose en el papel que tan bien conocía. «Estoy enferma», susurró, sus ojos buscando los míos. «No sé de qué están hablando. Mamá, por favor, diles que no soy capaz de esto». Le entregué la carpeta al oficial principal, mis dedos temblando mientras él hojeaba los recibos de empeño y los registros bancarios. El rostro de Florencia cambió al darse cuenta de lo que había hecho. Su fragilidad se disolvió en un instante, reemplazada por furia. «Tú hiciste esto», escupió, alzando la voz. «Después de todo lo que he pasado, todo lo que he sacrificado por ti, tú me traicionas. Te pones de su lado en lugar de con tu propia hija». Sus palabras cortaron hondo, pero mantuve mi posición. «No estoy del lado de nadie, Florencia. Estoy del lado de la verdad». Los oficiales avanzaron entonces, leyéndole sus derechos mientras la esposaban. Florencia se resistió, sus protestas desmoronándose en una mezcla de negación y rabia. Me quedé inmóvil, con el corazón roto, viendo a la hija que una vez acuné como recién nacida, ahora siendo llevada fuera de mi casa, en cadenas. La puerta se cerró detrás de ellos, y el silencio que siguió se sintió más pesado que el arresto mismo. La había perdido mucho antes de esa mañana, pero admitirlo en voz alta cortó más profundo de lo que imaginé. Sin embargo, bajo el dolor había una chispa de algo que no había sentido en años: el peso de la dignidad, restaurada por la verdad, y con esa frágil fuerza me volví hacia los meses inciertos que tenía por delante. Pasaron meses antes de que se fijara la fecha del juicio. El nombre de Florencia apareció en el periódico local, ligado a cargos de fraude y robo, y me encontré leyendo las palabras una y otra vez, como si pertenecieran a la hija de alguien más. Cada titular reabría la herida.
pero con ello venía la constante comprensión de que la verdad finalmente la había alcanzado. La vida después fue más tranquila, despojada de las rutinas a las que alguna vez me aferré. Mis ahorros eran escasos, la casa más vacía, pero por primera vez en años podía respirar sin la sospecha oprimiendo mi pecho. Reconecté con viejos amigos a los que había alejado mientras defendía a Florencia. Y su bienvenida fue más cálida de lo que merecía. Me invitaron a cenas, a paseos por el parque de Chapultepec, y poco a poco recordé quién era yo fuera de ser una madre atada a la preocupación interminable. Volví a ser voluntaria en el centro comunitario en Tepatitlán, guiando a mujeres que cargaban sus propias cargas de familias fracturadas y amores complicados. Sentada con ellas, escuchando sus historias, encontré pedazos de mí reflejados, recordatorios de que la supervivencia nunca es limpia, pero siempre es posible. Algunas noches, aún despertaba con el eco de la voz de Florencia en mis oídos, la amargura de sus acusaciones pegándose como humo. Sin embargo, cada mañana me levantaba con pasos más firmes. El dolor nunca desaparecería, pero ya no me definía. Una vez pensé que protegerla significaba escudarla de las consecuencias, guardar sus secretos para que el mundo no los viera. Ahora sé que el amor verdadero exige verdad, incluso cuando quema. Cuando las personas que amas te traicionan, ¿qué define la fuerza a aferrarte a ellas o finalmente soltarlas?